Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa, en este canal. Mi nombre es Alexandra Zamora, soy teóloga, también tengo una maestría en comunicación transcultural, un doctorado en consejería y estudios en Asia en el tema de del liderazgo global. Y soy profesora en varias universidades y también doy conferencias a nivel internacional y atiendo personas en lo que es la mentoría, el life coach, ya que tengo estudios en psicología también. Y en esta oportunidad estamos aquí porque estoy compartiendo con ustedes el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy estamos iniciando el capítulo 4. Así que si no has visto los demás estudios, te invito a que entres aquí al playlist que se llama El Libro de Apocalipsis y puedas aprender sobre esos tres capítulos que ya estudiamos. Bueno, sin más, te recuerdo que te suscribas al canal si te gusta el contenido, que le des un like para que el algoritmo lo envíe a muchas personas y muchos más reciban esta información si tú crees que es bueno y es pertinente, desde luego. Y bueno, sin más, vamos a continuar. Hoy estaremos tratando de cubrir todo el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis. Así que vamos a estar leyendo, sí, es un texto un poquito largo. Apocalipsis 4 del 1 al 11. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como pudieron escuchar, es un texto eh, bien diferente de lo que hemos estudiado anteriormente en los primeros capítulos. Hace un gran cambio en la narrativa del texto de Apocalipsis. En el capítulo 4 se produce en este libro un cambio de escena muy, muy, muy dramático. La visión que el apóstol Juan está teniendo pasa de ser una escena en la tierra para ser una escena en el cielo.
Por lo tanto, ahora vamos a ser trasladados al cielo. Vamos a ver cosas que suceden en el cielo. Hasta el capítulo 3, la escena se llevaba a cabo en la tierra, con los humanos, pero de aquí en adelante se va a abrir una puerta. Y por esa puerta se va a invitar a Juan para que pueda ver lo que sucede dentro del cielo, para que pueda ver los secretos del cielo. Y en este capítulo vamos a encontrarnos con una doble adoración, una adoración a Dios como el creador del universo y también una adoración a Cristo como el redentor, el que pagó el precio por nuestra vida. Entonces, tanto el capítulo 4 como el próximo capítulo que estaremos estudiando en adelante, en las próximas semanas, son capítulos dedicados a la adoración. Pero vamos a ver una perspectiva muy interesante de la adoración. El primer verso dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este verso ya lo estudiamos en el estudio anterior. Si usted no nos acompañó en esa oportunidad, puede entrar aquí al canal, al playlist o al podcast y ahí lo va a encontrar. Ya he explicado y también vimos en este primer verso todo lo relacionado con el rapto de la iglesia, las diferentes posturas que existen y los diferentes argumentos bíblicos y textos bíblicos que le dan soporte a diferentes posturas. Hoy vamos a repasar un poco este versículo 1, pero no con la profundidad y con el detenimiento que hicimos en relación al rapto en el estudio anterior, que usted lo puede encontrar. El playlist se llama El libro de Apocalipsis. Entonces nos habla de que después de esto que pasó, ¿a qué se refiere Juan? Se refiere a que acaba de terminar de contarnos de las 7 cartas que Jesús le mandó a las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, una provincia del Imperio Romano, iglesias que existían históricamente en aquel momento en aquella región de Asia. Entonces Juan nos dice, después de esto, o sea, después de estos primeros 3 capítulos, después de que envió estas 3 cartas, que ya las estudiamos, que también están en el playlist, Juan dice, después de esto, miré, o sea, él vio, ¿qué vio? Vio una puerta abierta en el cielo. Nótese que no fue que vio que se abría la puerta ya estaba abierta. Y es que el tema de la puerta y una puerta que se abre es un tema fascinante que lo encontramos en todo el compendio bíblico con diferentes perspectivas. Por ejemplo, lo vamos a encontrar como que los cielos se abren, lo vamos a encontrar como que hay puertas que se abren en el cielo. Desde el libro mismo de Génesis, vamos a encontrar a Dios usando el tema de la puerta que se abre. Y aquí lo vemos de nuevo. De hecho, en Apocalipsis 19:11 dice, los cielos se van a abrir. O sea, más adelante vamos a llegar a ese capítulo, al 19, y dice así, los cielos se van a abrir para dar paso al jinete del caballo blanco que viene a juzgar la tierra. O sea, que esa frase de una puerta que se abre la encontraremos más adelante cuando lleguemos a la parte del juicio final, que será en el capítulo 19. Luego dice este mismo verso, siempre en el primer verso del capítulo 4, y la primera voz que oí, o sea, la primera voz, quiere decir que van a ver, él va a escuchar otra voz. La primera voz que oí, dice, fue como de trompeta, hablando conmigo. Esta misma expresión, que la voz es como de trompeta, ya la estudiamos en el capítulo 1, en el verso 10. Así es como compara Juan al inicio de este libro la voz que le empezó a hablar sobre las 7 iglesias. Cuando Jesús se presentó y le dijo a Juan quién era,
el que estaba ahí revelándole y dándole esta visión, se presentó y también cuando lo escribe con una voz como de trompeta. Nótese que dice como de trompeta. No dice que es de trompeta la voz, sino que es como de trompeta. Porque Juan está tratando de buscar dentro de los elementos que él conoce algo con qué compararnos la experiencia que él está viviendo. Y nos la compara con una trompeta. Y cuando tú y yo pensamos en una trompeta, pues es algo audible, es algo de un volumen muy alto. Estamos hablando de un gran ruido, ¿verdad? Eso es lo que Juan está tratando de comunicarnos, que la voz era fuerte, que era imposible no escucharla. Eso es lo que Juan está tratando de decirnos y que es definitivamente un sonido penetrante. También nos dice que esta voz está hablando con él directamente y es la voz de Cristo. Es la misma que describe en el capítulo 1, verso 10. Y luego le dice, sube acá, o sea, sube. Juan está en la tierra, recuerdan, en los primeros 3 capítulos, toda la visión es en la tierra, ¿sí? Está enviando cartas a iglesias que están en la tierra, que estaban en Asia Menor en aquel momento, pero ahora le dice, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Inicia este capítulo con una invitación a Juan. ¿Una invitación a qué? A viajar al cielo. Algo muy propio de la literatura apocalíptica. Y es seguido por esta invitación. Tiene como propósito que Juan entre en el secreto de Dios, que Juan vea. Tiene como propósito que le quiera revelar a Juan los misterios de Dios. Juan está viendo algo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. Y es que también Daniel, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento tiene una experiencia parecida. En el capítulo 2, verso 29, le dice lo que va a acontecer en el porvenir, cuando le va a dar una visión a Daniel sobre el rey Nabucodonosor. Le dice a Daniel que le va a revelar lo que va a acontecer. Aquí le está diciendo a Juan algo similar, lo que va a suceder. El verso 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, y al instante yo estaba en el espíritu. ¿A qué se refiere Juan? Bueno, el texto nos habla en el texto original, que es el griego koiné. Juan fue transportado espiritualmente a ese lugar, pero no corporalmente. El texto nos ubica claramente que esta forma de ser transportado fue a nivel espiritual. Eh, y aquí, para Juan, esto tiene que ser una experiencia muy, muy penetrante, muy fuerte. Tenemos más personajes bíblicos que han visitado el cielo hasta este punto. ¿Recuerdan Pablo? Dice que Pablo fue al cielo, ¿verdad? Y en varias oportunidades. Eh, entonces, aquí Juan está teniendo esta oportunidad tan maravillosa de que está siendo invitado a ir al cielo a observar. ¿Para qué? Para que nos pueda contar. Y Juan, siendo fiel al llamado, pues aquí está compartiendo con nosotros esta escena tan dramática que él está viviendo. El, eh, el estar en el espíritu, en un lugar o en una presencia. Es algo tan sublime, tan interesante que definitivamente, pues para un ser humano es complicado de explicarlo. Y ahí es donde vemos a un Juan que trata de buscar imágenes para ver si se puede comunicar, para ver si puede expresarnos su experiencia de manera que nosotros se la podamos entender. Y aquí estamos nosotros, muchos siglos después, eh, tratando de entender el mensaje que Juan está comunicando, la visión que Juan está comunicando, pero también el mensaje que viene dentro de la visión, porque la visión es una y el mensaje está dentro de esta visión.
Lo primero que Juan ve es un trono. Dice que lo primero que vio cuando se asomó a la puerta que estaba abierta, bueno, es un trono. Dice, y en el trono uno sentado. Este capítulo 4 y 5 va a girar alrededor del trono. Así que estén muy pendientes de eso. Todos los dos capítulos giran alrededor del trono. En el capítulo 5 veremos que gira alrededor del trono de Cristo. Aquí es alrededor del trono de Dios, pero nos vamos a dar cuenta en el capítulo 5, solo les adelanto un poquito, que es el mismo trono, el de Dios y el de Cristo. Pero aquí va a hablar del de Dios. Cuando hablamos entonces de trono, eh, siempre nos vamos a estar refiriendo a gobierno. Sí, el trono es una palabra que es un referente de gobierno, tipos de gobierno. En el Apocalipsis el trono es mencionado para hablarnos del gobierno universal, del cosmos, de todo lo creado y de la historia. Y este poder y este trono está centrado en Dios. Así que miren qué tremenda esta adoración, qué grande es esto. O sea, que no cabe en nuestra cabeza, ¿no es cierto? O sea, estos conceptos no caben en nuestra humanidad. Entender que Dios tiene un gobierno universal, que gobierna sobre el cosmos y sobre la historia. O sea, con esta mente finita, en este tiempo lineal en que tú y yo vivimos, eh, nos cuesta muchísimo entender que Dios pueda estar gobernando sobre lo que nosotros no estamos viendo, pero está gobernando, aún en lo que nosotros no vemos, en lo que sucedió y en lo que va a suceder. Demasiado grande para, para poderlo expresar, ¿verdad? Dentro de nuestra humanidad y nuestro eh, limitante del vocabulario, del lenguaje. Y, y además, este poder que tiene lo comparte, lo comparte. ¿Y con quién lo comparte? Lo vamos a ver más en detalle luego. Pero es que esto me parece eh, que tiene un sabor espiritual espectacular. Lo comparte con nosotros, los creyentes. Totalmente inmerecido, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede merecer que Dios comparte su poder, que Cristo comparta su poder? Como si nosotros hubiéramos hecho algo en la cruz, ¿no? Nada, no merecemos, definitivamente. Es un privilegio no merecido. Y cuando hablamos entonces de trono, hablamos de gobierno. ¿Cómo gobernaban los reyes? Bueno, los reyes daban órdenes, los plebeyos las obedecían y ya está. No existía un Senado, ni un Congreso, ni una Cámara de Diputados, ni de representantes. Está refiriéndose a un gobierno teocrático, teo de Dios, ¿sí? Dios gobierna directamente. Eso es un gobierno de Dios, un gobierno teocrático. Y hay dos expresiones que se referían a Jesús en el Nuevo Testamento, que ustedes lo recordarán muy bien. Una es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan? Eso lo dijo Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una de las expresiones que encontramos poderosas en el Nuevo Testamento sobre Jesús, que para los judíos era muy entendible, porque todos sabían que era el Cordero, todos sabían que se mataba un Cordero una vez al año por la expiación de pecados. Era una celebración, era una tradición que se tenía que realizar y que personas, miles de personas de todo el mundo existente viajaban a Jerusalén en esa época para esta fiesta, para esta celebración, esta conmemoración que estaba estipulada desde el Antiguo Testamento. Dios lo había ordenado, no era opcional, porque Dios usa estos rituales para que el ser humano recuerde los mensajes que a él le interesa, porque Dios es un pedagogo excelente y él sabe
que en la medida en que tengamos imágenes en nuestra mente, esas enseñanzas perdurarán por más tiempo. Es lo mismo que hacemos con los niños cuando les enseñamos, o inclusive lo que hacen los expertos que memorizan libros, por ejemplo. Ellos relacionan lo que van leyendo con imágenes en su cerebro y de esa forma es como logran memorizar libros enteros. Bueno, Dios siempre ha sabido eso y él le pidió al pueblo de Israel que siguiera con esas tradiciones para que pudieran memorizar. Imagínense, toda la visualización que ellos hacían de tomar el corderito, de cuidarlo. El cordero tenía que ser intachable, no tenía que tener defectos. O sea, todo eso era una ceremonia que vivía toda la familia, ¿verdad? Eh, Así que esa es una de las frases. Y la otra es, el reino de los cielos se ha acercado, que era la que quería llegar. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí hablamos de trono y aquí recordamos que Jesús era reconocido en el Antiguo Testamento y una de las frases que más leímos es, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús aparecía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba el reino de los cielos, porque Jesús era las primicias del reino de los cielos, porque con Jesús se inaugura el reino venidero. Sí, hay un reino que es en el que estamos y cuando aparece Jesús, empieza el reino venidero. Este reino de aquí se acaba. Y eso es parte de lo que Apocalipsis nos cuenta, que este reino se acaba, en el que tú y yo estamos, pero el que se inauguró con Jesús es un reino que continúa por la eternidad. Y con Jesús se inaugura el reino venidero. Por eso los milagros y las señales, o sea, que es lo mismo. Significan diferente, pero es lo mismo. Los milagros, las sanidades extraordinarias, cuando Dios sana un cuerpo con lepra en el Nuevo Testamento, por ejemplo, o inclusive hoy, cuando el Señor hace sanidades eh, totalmente eh, dramáticas en la vida de un ser humano. Todas esas evidencias son evidencias del reino venidero, ¿sí? Es como que el reino venidero y el reino actual están juntos en este momento, ¿lo ves? Se inaugura con Jesús, pero este se va a acabar. Y hay evidencias de ese reino venidero que son los milagros, que son usados por Dios como señales. Y yo les he explicado en otros estudios anteriores que son como flechas que apuntan a un evento mayor. ¿A cuál evento mayor apuntan esos milagros? Al reino venidero. Y bueno, podemos hablar del reino si quieren. Nos llevaría como 6 meses. El tema del reino, básicamente hablando, así, lo fundamental, es un tema exquisito. Volvamos al texto de hoy. El trono. El trono habla de reino entonces y se refiere a este reino eterno. Y dice que el verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado, ¿en dónde? En el trono era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y bueno, claro, nos tenemos que preguntar, ¿qué tienen que ver todas estas piedras preciosas y este lujo con Jesús, que andaba en sandalias con un batón bien humilde? Vamos a ver. Está haciendo una descripción del reino y presentándonos imágenes visuales para que nosotros podamos percibir, podamos saborear un poquito la grandeza de lo que Juan está viendo. Y hace una descripción con las piedras preciosas. Eso es lo que Juan ve. O sea, Juan le abre la puerta, le dicen que suba, la puerta está abierta, mete la cabecilla por la puerta, vuelve a ver y lo que ve es un trono y a uno sentado en el trono. Así lo describe, a uno sentado en el trono. O sea, a uno que es que, dice Juan, no tengo ni palabras para explicarlo. ¿Mm? Y luego, pues lo que más le llama la atención es el trono y empieza a describirlo. Y esto es lo que él percibe, un brillo tremendo que irradian todas estas piedras.
El jaspe, por ejemplo, muchos de los estudiosos del libro de Apocalipsis lo describen como diamante. La cornalina probablemente era una piedra roja, como el color de la sangre, del fuego, conocida también como el rubí oriental, intenso. La esmeralda, que no sería una esmeralda como la que tú y yo conocemos hoy, sino más bien una piedra preciosa que al tener un choque con la luz, producía otro tipo de luz, más bien como un arco iris. Y posiblemente la descomposición que presentaba con el contacto de la luz era lo que hacía que este brillo se viera como un arco iris. Y lógicamente la atención de Juan está sobre este brillo tan grande. Y el vidente nos presenta esta descripción para que nosotros podamos visualizar un poco lo que él está viendo. Y esta imagen del arco iris la podríamos asociar con el símbolo del pacto de Dios con la humanidad. ¿Recuerdan? Después del diluvio universal salió un arco iris y el arco iris hasta el día de hoy es un símbolo del pacto de Dios con los seres humanos, de que nunca más el ser humano moriría a través de un diluvio. O sea que ese no va a ser el final de nuestro tiempo en este siglo actual o en este reino actual, porque ya Dios hizo un pacto con la humanidad de que no será por diluvio. El que está entonces sentado en el trono tiene un poder firmemente establecido y ocupa el centro del universo y comparte su poder. Todo gira alrededor del que está sentado en el trono. El verso 4. Y alrededor del trono sigue Juan de una forma muy interesante, ¿verdad? Describiéndonos lo que está viendo, pero no lo está describiendo desde el trono, si es que el trono es el centro. Miren lo que dice el 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. O sea, alrededor del trono, imagínense los 24 tronos. Y aquí interesante, no dice 24 ancianos, dice 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. O sea, el trono ocupa un lugar importante. Si no en la gramática, estarían primero los 24 ancianos sentados en 24 tronos, pero no, están los 24 tronos en los cuales están sentados 24 ancianos. ¿Y cómo están esos ancianos? Bueno, esos ancianos están vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas representan los creyentes que han sido lavados con la sangre del cordero y han sido vestidos de lino blanco, que esto representa la santidad, una santidad que no tenemos, una santidad que nos ha sido dada por Jesucristo. Y eso es lo que significa que nos redimió, que nos hace libres de un pecado, que nos santificó. O sea, un trabajo que Él hizo eso para nosotros. Y hoy nosotros estamos buscando aprender y entender cómo es que debemos de ser y de manejar nuestra vida para representar lo que somos, lo que Él hizo de nosotros ya. Y ahí les dejo reflexionando sobre eso. Y dice que tenían coronas de oro en sus cabezas. Entonces, 24 tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Introduce a estos personajes que van a estar hasta el final del libro. Los 24 ancianos, sí, los vamos a encontrar en todo el libro. Algunos han dicho que son creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. O sea, 12, otros han dicho que son los 12 patriarcas y otros han dicho y los 12 apóstoles. Pero en realidad yo concuerdo con el doctor Juan Stam, uno de los estudiosos del libro de Apocalipsis, quien también fue mi profesor y fue mi mentor personal. Tuve el gran privilegio. Él, un hombre que estudió el libro de Apocalipsis más de 65 años, imagínate. Y él dice, y yo concuerdo con su postura, que lo importante no es quiénes son, si son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, si son los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él dice que no es importante quiénes son, sino lo que representan.
Y es que muchos estudiosos se han quedado dando vueltas alrededor de ponerle nombre y apellido. Esto también lo dice Don Juan, de ponerle nombre y apellido a estos personajes. O sea, es una forma sarcástica en que él escribe. O sea, de saber quién es fulanito de tal que vive en tal y tal casa. O sea, él dice que el énfasis no debe estar en el quiénes son, sino en el qué representan, porque son 24. O sea, son 24 personas. Más adelante vamos a seguir jalando el hilo, vamos a seguir aprendiendo y explorando y vamos a llegar a argumentos mucho más sólidos de lo que hoy comenzamos, ¿verdad? Ya ustedes saben que nos vamos acercando cada día más a textos que nos van arrojando más luz sobre temas que ya iniciaron. Eh, Estos tronos, ellos están sentados en sus tronos, están vestidos de esa manera y tienen coronas, o sea que tienen un nivel de autoridad. La corona es autoridad, la corona es victoria, la corona es haber vencido. Todo eso implica una corona. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque está en todo el Nuevo Testamento. Cada vez que sale la palabra corona, podemos apreciar la forma en cómo Dios la usa en todos los evangelios y en todas las enseñanzas paulinas, el tema de la corona. Entonces sabemos que representa todo esto en el contexto bíblico, en el contexto del Nuevo Testamento, que Apocalipsis es el último libro escrito del Nuevo Testamento. Entonces las palabras se estudian de acuerdo a la buena hermenéutica en el contexto inmediato, que sería Apocalipsis, y luego en el contexto siguiente, que vendría a ser el Nuevo Testamento. Y desde luego dentro del contexto de la época. Eh, Luego tenemos que en el libro nos dice que estos, y eso lo vamos a encontrar más adelante, dice que estos ancianos se la pasan orando, orando por los santos. O sea, ellos están orando y están adorando a Dios. El verso 5. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, antes de presentarnos a los siguientes actores, que ya vamos a llegar ahí, Juan hace una paradita acá y nos describe algo más de lo que está pasando en el trono y alrededor del trono. Y nos dice que habían relámpagos, que habían truenos y que habían voces. Todo eso está viendo Juan ahí en el cielo. Fenómenos meteorológicos muy interesantes, muy traumáticos, o sea, relámpagos, truenos. Sí, eh, cosas que solo pueden suceder cuando Dios las dispone, ¿verdad? Los relámpagos, los truenos. Los relámpagos, los truenos, las voces han sido asociadas en varias ocasiones con la presencia de Dios, en varios textos, en muchos textos bíblicos. Yo voy a mencionar algunos. Usted los puede leer luego. Éxodo 19, por ejemplo. Ahí vas a encontrar en el verso 16 cuando fueron entregados los 10 mandamientos. Dice que habían estos mismos fenómenos. Sí, están relacionados con la presencia de Dios en diferentes momentos de la historia bíblica. Para los judíos estos elementos estaban muy relacionados también con el éxodo, cuando salieron eh, del cautiverio en Egipto, porque en ese momento también habían relámpagos y habían truenos y habían voces de Dios hablando. Toda esta experiencia para ellos era muy entendible. Y recuerde que este libro fue escrito primeramente para la audiencia del primer siglo. Entonces, esas personas, cuando leían esto, ellos sabían a qué se refería. Nosotros tenemos que viajar en el tiempo. Ellos no. Ellos estaban, era en su tiempo. Es como que usted hoy se ponga a escribir, no sé, de la tablet y de la pantalla de la tablet o de la inteligencia artificial. Este, por ejemplo, o sea, hoy usted escribe de eso y aquí todos entendemos, porque está hablando de una terminología que entendemos. Pero si eso mismo, esa misma terminología se usa dentro de 100 años, posiblemente a unos jóvenes que están estudiando, si es que van a estudiar los jóvenes en 100 años, que todo pareciera que no, que lo que van a tener es un robot, pero bueno, esa terminología se usará
posiblemente no sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Tienen que estudiar. Ah, es que en el año 2025 habían unas personas que habían creado este tema de la inteligencia artificial y usaban unos aparatos súper prosaicos que le llamaban tablets. Así van a hablar en 100 años de tu tablet tan moderna que tienes ahí a tu lado. En fin, lo que quiero decir es que a nosotros nos toca viajar 20 siglos para entender lo que para aquella audiencia posiblemente fue mucho más fácil. Luego nos dice que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La mención de los 7 espíritus evidentemente se refiere al Espíritu Santo. El verso 6, y delante del trono había como un mar, de nuevo, como un mar, no un mar, sino como un mar, de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, aquí aparece esta figura tan controversial, tan dramática de los seres vivientes. No es la primera vez que aparecen, no, para nada. Están en el Antiguo Testamento, ya ellos fueron descritos por profetas mayores en el Antiguo Testamento. El piso, lo que aquí Juan está diciendo y delante del trono, o sea, Juan está describiéndonos el trono, recuerden lo que está pasando en el espacio inmediato al trono. Y aquí nos dice que había como un mar de vidrio. O sea, quiere decir que entre el lugar donde está Juan en la puerta y el trono había distancia, porque de lo contrario, ¿cómo va a comparar con un mar de vidrio? Un mar es porque es un espacio grande. ¿Sí me explico? Estaría diciendo, no sé, un laguito, una laguna. No, aquí dice que un mar de vidrio. Dice que el trono estaba en un mar de vidrio, como en un mar de vidrio. O sea, quiere decir que había una gran distancia entre Juan y el trono. Y dice que era semejante al cristal. O sea, vuelve a aclarar otro término. Primero dice de vidrio, semejante al cristal. O sea, como tratando de ayudarnos a entender. Y dice que nos cuenta la historia que inclusive el Corán, el libro de los musulmanes, hay una parte que narra una historia de la reina de Saba. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento la reina de Saba visita a Salomón. Bueno, el Corán menciona una pequeña historia donde dice que cuando la reina de Saba llegó donde Salomón, dice que era como un mar de vidrio y que fue tan real para ella, donde Salomón está sentado en el trono era como un mar de vidrio, y dice que era tan real para ella que se levantó las faldas para meterse al agua, para acercarse a Salomón, porque era muy real. O sea, esto es una descripción. ¿Por qué les comparto esto? Para que ustedes puedan ver de dónde Juan está sacando estas ideas de lo que está viendo. Es de historias que se pudieron haber dicho sobre el trono de Salomón. O sea, que pudo haber mención de que el trono de Salomón estaba en un lugar así de espectacular, como ahora lo que Juan está observando en su visión. Sugiere entonces que alguien que está parado en la puerta, que es el caso de Juan, está a gran distancia y me parece que eso es interesante. Ezequiel en una de sus visiones también vio el trono de Dios sobre un cristal que era sostenido por los 4 seres vivientes. ¿Ven? Entonces ya el tema del cristal y el trono de Dios sobre un cristal ya es mencionado en el Antiguo Testamento. Eso lo puedes leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1. El libro sagrado del Corán lo menciona, o sea que hay varias menciones sobre esto. Dice, junto al trono, o sea, junto al trono y alrededor del trono. O sea, no quiere que pensemos que es al frente, atrás o a un lado. No, junto al trono y también alrededor del trono estaban los 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Estas son figuras apocalípticas completamente, ¿no? Del género apocalíptico. Son una mezcla fascinante.
y controversial, ¿verdad? Podemos ver una mezcla y vamos a ver una mezcla de ángel con humano, con animal. Esto muy familiar en esta tipología, eh, en esta tipología de la literatura apocalíptica. En Ezequiel 1:5 nos describe a estos seres vivientes, Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Ezequiel era un profeta en el Antiguo Testamento y Ezequiel los identifica y los describe como querubines. Sí, el cielo tiene ángeles, tiene arcángeles, tiene serafines, tiene querubines. Hay una jerarquía entre los ángeles. No todos los ángeles tienen la misma posición, tienen diferente jerarquía e inclusive funciones en el cielo. Por eso es que yo también creo que nosotros también tendremos en el reino venidero jerarquía y también tendremos funciones. Bueno, pero no solo por eso creo. Tengo muchos más argumentos bíblicos, solo que no es el tema de hoy. Eh, Luego nos da una descripción de sus seres vivientes similares a los querubines, Ezequiel, y lo podemos leer ahí en el capítulo 1. Estos seres vivientes son descritos por Ezequiel en el capítulo 10. Y cada ser viviente tenía 4 caras, de humano, de león, de buey y de águila. O sea, cada uno tenía 4 caras. Y cada uno tenía 4 alas. Y los 4 juntaban sus alas para llevar sobre ellos el trono de Dios. Al lado de cada uno iba una rueda, y en los aros de las ruedas iban llenos de ojos. Es muy posible que estos seres vivientes descritos en Ezequiel son la inspiración para Juan. O sea, Juan ve esto y recuerda que hubo una descripción en el Antiguo Testamento. Recuerden que Juan era un experto en el Antiguo Testamento, como muy propio de los judíos de la época, ¿verdad? No están descritos aquí en Apocalipsis en el mismo orden como están descritos en Ezequiel, pero sí hay muchas similitudes. Por ejemplo, en Ezequiel, aquí en Apocalipsis eh, no nos dice que tenían aros, por ejemplo. No, no están los mismos detalles, sería lo correcto decir. Los ojos nos refieren a vigilancia, a ver, a observar, a conocer. O sea, eso era parte del trabajo de estos seres vivientes, que definitivamente son ángeles. El verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Sí, ahora se pone esto más intenso, ¿no? Porque nos da una descripción muy parecida, como les decía anteriormente, a la que hace Ezequiel en el Antiguo Testamento. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. O sea, era semejante a un águila volando, no a un águila parada, a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Si ven, los ojos no estaban en los aros, porque en el de Ezequiel estaban en las ruedas, los ojos, y las ruedas eran para mover el trono. En el libro de Ezequiel, cuando usted lo lea, va a entender a lo que me estoy refiriendo. Y no cesaban día y noche de decir, y aquí viene esto muy importante, toda esta historia y estas figuras, estos actores tan importantes con esta descripción tan extraña para nosotros. Dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La adoración a Dios. Isaías también nos menciona a estos personajes, el capítulo 6. Solamente que en el libro de Isaías eh, no, no, no necesariamente son descritos por Isaías como querubines, sino como serafines, otra categoría de ángeles. No voy a detallar, lo puedes leer, está en el capítulo 6 de Isaías.
El verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué lo de santo, santo, santo? Porque Él es santo, porque Él es Señor. Y luego dice al Dios Todopoderoso, o sea, el que reina sobre el universo, el que está en control, al que tiene el trono en el centro del universo, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Alfa y el Omega, al principio y el final de todo lo existente. El Alfa y el Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y era una expresión como quien dice lo abarcaba todo, desde la primera letra hasta la última, y todo en medio, y todo en between, como dirían en inglés. El que era, el que es y el que ha de venir. O sea, no hay tiempo en él. Es Señor, fue Señor, es Señor, seguirá siendo Señor. Esta es una adoración tremenda, tremenda. Y este es lo que están haciendo los ángeles. Están clamando, Santo, Santo es el Señor. Y la santidad es importantísima, como pueden ver. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser santo para vencer la muerte en la cruz del Calvario. Si Jesús hubiera llegado a la cruz y hubiese pecado, Jesús no puede vencer la muerte. Por eso, en las mentiras que el enemigo le pone a muchas personas, es que Jesús cayó en varios pecados. Que tenía una novia, que era gay, que tenía no sé qué, o sea, una cantidad de historias. Esto no lo sabe la gente, lógicamente, la gente parte de la ignorancia, pero el enemigo sí sabe que si él le adjudica pecado a Jesús, entonces nada pasó en la cruz, murió cualquier ser humano, pero en la cruz no murió cualquier ser humano, murió el Hijo de Dios. Y la evidencia es que resucitó entre los muertos y luego ascendió a los cielos y venció la muerte. ¿Y cuál es el resultado de eso en nuestra vida? Que ahora nosotros entramos en el reino venidero y tendremos vida para siempre por la eternidad. Eso significa que venció la muerte. La muerte entró en la humanidad en Adán y Eva. La intención de Dios antes del pecado original era que no hubiera muerte. Jesús tenía que venir a arreglar eso para ponerle, para ponerlo de una forma muy simple. Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta adoración nos recuerda el clamor de esos serafines en Isaías. Ellos están cantando en Isaías 6. Dicen, Santo, Santo, Santo. En Apocalipsis 1:8, este tipo de adoración está también como en un superlativo, como algo enorme, grande, importante. Y ese es Dios, el Señor y amo del universo. Y luego el verso 10 dice, los 24 ancianos, donde los serafines o querubines, como le quieras llamar, o serafines y querubines, las dos cosas, esos seres vivientes, empiezan a adorar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 24 ancianos que habían aparecido antes, recuerdan, que están en los tronos, con coronas, vestidos de lino blanco, se postran delante del que está sentado en el trono. O sea, cuando los seres vivientes hacen esa adoración, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, al mismo tiempo que dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tremenda adoración. Es que escuche qué frase, la que están orando estos 24 ancianos. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas.
Tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen. O sea, no solo las creaste, sino que además eres tú quien hace que continúen existiendo. O sea, que la órbita de los planetas, el hecho que tú y yo tengamos el día y la noche, que el mar no se salga de su límite, que las estrellas iluminen en la noche, que la luna mantenga su eje, que la selva siga alimentando a los animalitos, que los manantiales sigan surgiendo y los ríos vayan por las selvas y lleguen a las ciudades y todos tengamos agua, que la vida se forme en el vientre de una mujer, todo eso sigue siendo algo que nace de Dios y se sostiene por Dios. Y por eso para Él es la gloria, para Él es la alabanza, para Él es el poder, porque Él es el único que es digno de ser adorado. Los 24 ancianos se unen a estos seres vivientes, se postran. La adoración la hacen ahí mismo, unidos a los seres vivientes, a los ángeles. Y la adoración eh, es muy interesante, pero va relacionada con acciones. Ustedes pueden ver que los ancianos se quitan la corona, o sea, reconociendo que la gloria es de Dios, no es de ellos, que la corona no la merecen, la victoria no la lograron ellos, están sometiendo su victoria a Dios a través del poner la corona ahí a los pies. Están reconociendo que lo que sea que están recibiendo es por Dios, no porque ellos sean dignos. El único que es digno es Dios. La adoración es mucho más allá que cantar un himno o un corito o un culto de adoración, pero mucho más. Creer que eso es adoración es un reduccionismo. La adoración es la obediencia a Dios. La adoración es el someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Se adora a Dios con lo que hacemos. Se adora a Dios honrando los valores del reino venidero en este reino actual. Se adora a Dios resistiendo la tentación. Se adora a Dios resistiendo la cultura del mundo que muchas veces nos quiere arrastrar a servir al enemigo en lugar de a Dios. Se adora a Dios con nuestro trabajo, cuando hacemos nuestra contribución social, pero que también es una contribución espiritual a la comunidad, en ese espacio de influencia que Dios nos ha dado a cada uno. Adora a Dios el médico cuando va por las madrugadas haciendo la ronda en los hospitales. Adora a Dios la secretaria cuando diligentemente prepara los documentos para sus clientes. Adora a Dios la masajista cuando con esfuerzo, con trabajo, con ética, hace el masaje para que esa persona se recupere de esa dolencia. Adoramos a Dios cuando vamos por la vida haciendo el bien. Adoramos a Dios cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Adoramos a Dios cuando vamos por la vida haciendo el bien, cuando estamos trabajando en nuestras profesiones y lo hacemos como para el Señor, no para el salario que vamos a recibir al final de mes. Adoramos a Dios cuando estamos realizando los diferentes trabajos que son necesarios para que el mundo funcione de una manera más armónica. Ahí estamos, alabando a Dios. Entonces, la alabanza no es solamente el culto, sino también lo que hacemos en nuestro diario vivir.
En la mañana, cuando tú sales a trabajar en la puerta de tu casa, podrías decir, voy a adorar a Dios. Y es que Dios creó todas las cosas, todo lo que existe. Él lo creó. Dios ha hecho que las cosas existan, pero también que continúen existiendo. Tu vida está en las manos de Dios. Juan sabía que lo que nosotros más necesitamos no son conocimientos sobre el futuro, así como las cartas de adivinación, ¿no? Como el ir a buscar a alguien que nos adivine el futuro. No. Juan sabía que eso no es lo que más necesitamos, sino un mejor entendimiento, un significado más profundo para que podamos entender todo lo que gira alrededor del trono, para poder entonces entender los misterios de Dios y así podamos unirnos en adoración a toda la creación, a todos los ángeles que están adorando a Dios. Adoración entonces no es un pasatiempo, no es una canción que se pone en el teléfono. La adoración es un acto muy serio y tiene que llevarnos a una transformación en nuestro estilo de vida cuando estamos frente al trono, cuando nos arrodillamos ante el Señor del universo. Se nos debe de transformar la vida. Nuestro estilo de vida debe ser transformado. La adoración no puede ser eh, simplemente cantar. La adoración es mucho más que eso. Es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y eso a qué se refiere? Con acciones, con un estilo de vida, contribuyendo con la comunidad, con nuestro trabajo y yendo por la vida haciendo el bien. Y esto es lo que Juan quería que entendiéramos, que el trono es el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Él gobierna. Y nosotros somos sus plebeyos, nos sometemos a sus principios, a sus valores. Y mientras tanto, Él viene por nosotros, nosotros le servimos, contribuyendo para que todos los que estamos en la tierra podamos continuar viviendo en armonía, sirviéndonos unos a otros, haciéndonos el bien los unos a los otros. Ha sido un gusto para nosotros que nos hayas acompañado. Siempre es bueno estar juntos estudiando la palabra de Dios. Hemos terminado con el capítulo 4 y yo te invito, si te gustó el contenido, que te registres, que le des un like a esa campanita para que el algoritmo nos ayude enviando esta enseñanza a muchas personas y muchos más entiendan estos conceptos tan importantes del reino venidero y de lo que es la adoración en nuestro diario vivir y no reducida a un canto, a un himno o a un culto, que también es bueno adorar, pero que no la podemos limitar a eso. Bueno, sin más, me despido por el momento. Nos vemos en el próximo estudio.